En nombre de Hoy de la Patria se abre la sesión. Señor secretario. Muchas gracias, presidente. Sus señorías, muy buenos días. Señor presidente, hemos recibido en esta secretaría los siguientes documentos. Oficio de la ministra de Transporte y Telecomunicaciones, señora Gloria Hutt, mediante el cual informa sobre las gestiones para asegurar el derecho a voto en los procesos electorales del año 2021 de los ciudadanos de las localidades aisladas y apartadas de nuestro país, de las comunas de Calbuco, Cochamó, Maullín y de las provincias de Chiloé y Palena. Un oficio del presidente de la Comisión para el Mercado Financiero, señor Joaquín Cortés, mediante el cual remite una minuta sobre los potenciales efectos en el sector financiero del retiro anticipado de fondos previsionales. Luego hemos recibido 7 oficios de la directora del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, señora María José Castro, mediante los cuales informa el tenor de las glosas correspondientes a los programas 01 y 02 del capítulo 07 de la partida 10, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de la Ley de Presupuesto del Sector Público. Y finalmente, señor presidente, un oficio del abogado del Instituto Nacional de Derechos Humanos, señor Pablo Utreras, mediante el cual remite un análisis sobre el proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal con el objeto de permitir la utilización de técnicas especiales de investigación en la persecución de conductas que la ley califica como terroristas, que corresponde al boletín número 12.589-07. Señor presidente, además recibimos una solicitud de audiencia al presidente subrogante de la Comisión para el Mercado Financiero, señor Kevin Cowan, para exponer acerca del proyecto de ley que sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico y adecúa las penas aplicables a todos ellos, signado a boletines números 13.204-07 y 13.205-07 refundidos. Eso, señor presidente. Gracias, secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Si no hay palabras pedidas, respecto a la solicitud del presidente subrogante de la Comisión para el Mercado Financiero, obviamente vamos a escuchar a la CEMEF y lidera mañana tener la segunda ronda con los pendientes que pusieron y, como hemos conversado, poder aprobarla en general y entre medio ir haciendo las rondas de escucha a distintas organizaciones y poder recoger la posible indicación al proyecto. ¿Sí? Secretario, saludamos al ministro de Justicia y su equipo que nos acompañan para la discusión de este proyecto. Secretario, el motivo de la situación. Gracias, presidente. Señor presidente, el motivo de la situación es continuar con el estudio en particular del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que excluye de los beneficios regulados en la ley número 19.856 a quienes hayan cometido crímenes de carácter sexual contra personas menores de edad, signado a boletín número 13.046-07. Para el análisis de este asunto, señor presidente, fueron invitados especialmente el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el señor ministro, Lorena Larraín, la jefa del Departamento de Adultos de la División de Reinserción Social, señora Marcela Corbalán, el jefe del Departamento de Asesoría y Estudios, señor Milton Espinosa, y la abogada del mismo departamento, señora Flora Benazul. Señor presidente, cabe señalar que este asunto ya comenzó su discusión en particular en esta comisión y fue rechazado ya la propuesta asignada indicación número 1 de los senadores señor Rincón y señor Buenchumilla. Esa propuesta fue rechazada por 4 votos en contra y una abstención. Estaba esta comisión discutiendo la indicación número 2 y en relación con ella el punto que había sido materia de debate era si la norma del artículo 7º, que es objeto de indicación, tiene un carácter taxativo y consecuencialmente la conveniencia o inconveniencia de abrir los criterios de calificación de lo que deberá entenderse como comportamiento sobresaliente. Eso, señor presidente. Gracias, secretario. Ofrezco la palabra sobre el punto. Ministro. Gracias, presidente. Solo para recordar y poner en actualidad el sentido de este proyecto. Existe desde el año 2003, como recuerdan ustedes, la rebaja de condena como una manera de incentivar el buen comportamiento, la conducta sobresaliente y la voluntad de reinserción del condenado. Y para eso se le premia con algunos meses de rebaja de condena según si la conducta ha sido sobresaliente o no. Ese es como el eje. Y a nosotros nos ha pasado, y lo que ha ocurrido no hace mucho en Puerto Montt, lo ha reactivado, que hay ciertas personas que están siendo objeto de esta rebaja de condena, como son los abusadores sexuales de niños, niñas y adolescentes, que nos parecen no merecedores de esa rebaja, de ese beneficio. Y no obstante, como esto es casi matemático, si se cumplen con los requisitos, nos parece que eso complota con la idea de que ciertas personas, a nuestro juicio, deberían estar sujetos al cumplimiento completo de la condena. Eso es lo que busca este proyecto, evitar que aquellas personas que son condenadas por abusos sexuales contra
niños, niñas y adolescentes, es decir, menores de 18 años, puedan optar este beneficio. No hay la voluntad de cambiar el de condena porque el régimen como tal tiene justificación y ha razón. En ese sentido, esta indicación y varias otras que se plantean proponen un poco cambiar un sistema que no funciona mal en su forma de proceder, sino que en los beneficiarios, que es lo que estamos procurando cambiar. En su forma de proceder, por ejemplo, el artículo 7 establece los criterios de evaluación que debe tener la comisión que existe a tal efecto. Y son estos 4 fundamentales, que son estudio, trabajo, rehabilitación y conducta, con su precisión. La indicación lo que busca es agregar, entre otros, estos 4 factores, es decir, pudieran haber otros más. Y nosotros consideramos que eso genera una situación bastante compleja, dificulta la labor de la comisión evaluadora, hace muy difícil la situación de la propia persona privada de libertad porque no tiene claridad ni certeza de cuál va a ser la conducta que le va a ser exigible o cuál es la conducta que él pueda acreditar para poder postular al beneficio. No nos parece que agrega un elemento de conveniencia. Y menos todavía porque nosotros, conscientes de la necesidad de tener alguna mayor precisión respecto de ciertas características sociales y psicológicas, estamos proponiendo una indicación en el artículo 13 que quiero leer porque ustedes van a entender que ahí hay esta válvula que permite tener mayor precisión respecto de la situación personal de la persona que busca este beneficio. Dice esta indicación, la comisión deberá tener en consideración informes sociales y psicológicos relativos a las personas condenadas elaborados previamente para la postulación a algún beneficio intrapenitenciario o a la libertad condicional. Es decir, hay informes que puedan estar respecto de esa persona por esos 2 motivos, porque postulan a beneficios intrapenitenciarios o porque postulan a la libertad condicional. Se tienen a la vista. Y en el caso de no contar con ello, especialmente, y en el caso de no contar con ello, informes elaborados especialmente para los fines de la presente ley. Para estos efectos, dichos informes serán elaborados por profesionales que se desempeñen en Gendarmería de Chile. Es decir, está prevista la posibilidad de que tengamos algún grado de mayor información respecto de la persona que postula, considerando los estudios que se hacen en Gendarmería para distintos fines, o si no los tiene, se pedirán específicamente para ello, al mismo personal de Gendarmería. Y yo quiero acotar esto porque no es un privilegio, ¿no? Sino que de lo que se trata es que son cientos, si no miles, los que postulan a estos beneficios, y si empezamos a pedir informes a terceros, estos van a ser necesariamente pagados, y no hay recursos para esto. Y por eso es que se recurre al personal de Gendarmería que está ahí, que puede satisfacer esta voluntad. Por todas estas razones consideramos innecesaria esta indicación, presidente, y creemos al contrario que puede producir algunos efectos que no son los que se buscan con la modificación que propone la iniciativa que hemos presentado. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Ofrezco la palabra. Doña Luz. Gracias, presidente. Yo comparto con el ministro que esta indicación número 2 de los senadores Rincón y Huenchumilla lleva a confusión, y además cambia la naturaleza del artículo 7, porque el artículo 7 parte con el encabezado de criterios de evaluación obligatorios. Cuando uno tiene criterios o establece criterios de evaluación obligatoria, tienen que ser enumerados porque al analizarse este beneficio, quien lo deba hacer necesariamente debe revisar todos o evaluar todos estos criterios. Si nosotros en el inciso 2, como pretende la indicación, agregamos la locución entre otros, le cambia el carácter del obligatorio. Puede ser puede ser alguno, puede ser otro. Entonces, y como dice el ministro, ¿no es cierto?, efectivamente
Lo que el artículo 7 establece son criterios obligatorios, los que nunca pueden dejar de revisarse, lo que no significa que puedan haber otros, pero no es acá donde tienen que estar, porque si no tendríamos que llegar a la conclusión que ya este artículo 7 no puede partir con el criterio de obligación, de evaluación obligatorio. A mí me parece que no aporta esta indicación, presidente. Gracias. Votemos, secretario, porque no hay más palabras pedidas. Gracias, presidente. El señor presidente somete a votación la indicación número 2. Senadora señora Bensperger. En contra. Senador señor Durresti. En contra. Senador señor Galilea. En contra. Presidente. En contra. Presidente, resultado de la votación, 4 votos por el rechazo. Rechazada la indicación. Vamos a la número 3. Señor presidente, la indicación número 3 figura en la página 2 del comparado que sus señorías tienen a su disposición. Esta modificación es de los senadores señora Rincón y señor Buenchumilla y consulta la siguiente modificación nueva en el artículo 7º. Agrega en la letra C del inciso 2 la siguiente oración final. Tratándose de personas con trastornos de personalidad o enfermedades mentales que hubieran sido especialmente relevantes en la comisión del delito por el que fue condenado y o que pueden comprometer una reinserción exitosa, la evaluación de este factor exigirá la opinión pericial de un psiquiatra experto. Ofrezco la palabra sobre la indicación. Presidente. Doña Luz. Y después el ministro. Sí. No sé si esta indicación es acá o debiera verse con la indicación número 13 presentada por el Ejecutivo, que habla, ¿no es cierto?, de la elaboración de informes sociales y psicológicos. Tengo dudas. Me gustaría escuchar al Ejecutivo. Gracias, presidente. Sí, es la misma línea de la senadora Bensperger, porque la letra C se refiere a la rehabilitación respecto de drogas y alcohol, pero no tiene que ver con casos de imputabilidad disminuida, que son distintos. Entonces, ministro. Presidente, de nuevo, esta indicación, si bien uno entiende el sentido que ella tiene, produce problemas que no son menores. Primero, desde luego, uno de carácter presupuestario. Hacer informes periciales de psiquiatras expertos es una complicación, desde luego, por la escasez de ese tipo de personal, de psiquiatras. Nosotros en el Servicio Médico Legal, por ejemplo, tenemos muchas dificultades para hacer los informes periciales por la falta de personal. Estoy hablando del territorio nacional, en algunos lugares los hay y hay abundante, pero estamos pensando en un régimen que se da en todo el territorio nacional y no hay recursos para financiar. Y por eso que, de nuevo, en el sentido de lo que decía la senadora Bensperger, la indicación que nosotros hemos presentado en el artículo 13, a nuestro juicio resuelve el tema. Porque dentro de la institución existen capacidades para poder definir los perfiles sociales y psicológicos de las personas condenadas en lo que nos interesa, en su capacidad de reinserción, en su capacidad de rehabilitación, en su capacidad de reintegrarse a la sociedad. Y esos informes se hacen para el otorgamiento de los beneficios intrapenitenciarios y particularmente para el régimen de libertad condicional. No olvidemos que ese régimen cambió con las modificaciones legales hace un par de años atrás, con el reglamento. En el reglamento los criterios de conducta están asociados al avance que se haya tenido en la reinserción social y por lo tanto todos estos aspectos son los que precisamente han ido afinando el otorgamiento de las libertades condicionales. Pues bien, esos informes van a estar disponibles para esta comisión, cuestión que hasta ahora no lo han estado, y además le estamos dando a la comisión la atribución para pedir informes adicionales que puedan ser desarrollados por profesionales de gendarmería como una manera de cerrar el círculo desde el punto de vista de financiamiento. Yo creo, por lo tanto, que esta acción es compleja, por lo que señalo, y preferiríamos que no fuera aprobada, porque creemos que con esta nueva indicación que nosotros hemos presentado en el artículo 13
se recoge el espíritu de ella y se hace viable, porque, claro, uno podría pensar en muchas mejoras que lo harían perfecto el sistema, pero a un costo que está muy lejano a lo nuestro y además con ya medidas paliativas lo suficientemente poderosas como las que están incorporadas en nuestra indicación. Gracias, presidente. Voy a declarar inadmisible esta indicación porque irroga gasto al exigirse la opinión pericial de un psiquiatra experto. Hay que declarar inadmisible la indicación número 3, la número 4. Gracias, presidente. La indicación número 4 también es de los senadores Ana Rincón y señor Huenchumilla. Propone agregar a continuación de la letra A una letra B nueva del siguiente tenor. B, elimínese la frase al nivel de integración y apoyo familiar del condenado si lo tuviere y. Presidente. Claro, Ministro. Claro, eso es lo que es. Ministro. Sí, gracias, presidente. Creemos que en este caso la indicación está privando un elemento que es importante para los efectos de la reinserción de las personas que están privadas de libertad y que por algún motivo buscan reintegrarse, buscan entrar al mundo libre. Y uno de los aspectos que es extraordinariamente relevante es precisamente el nivel de integración y apoyo familiar del condenado, si lo tuviere, y no como un factor obligatorio. Aquí se nos está poniendo como un factor obligatorio. Yo leo cómo está hoy día el artículo, que está también en el artículo 7º, y dice: asimismo, para los efectos de la calificación de que trata esta ley, podrá atenderse al nivel de integración y apoyo familiar del condenado si lo tuviere, porque ese es efectivamente un factor importante. Cuando se evalúan las distintas situaciones de beneficios que consisten en salida, libertad condicional, rebaja de condena, indulto, sí, es que siempre se tiene presente qué apoyo social. Lo que pasa es que la indicación va al inciso tercero. Entonces, claro. Perdón, ministro, que voy a hacer una explicación. Lo que pasa es que el texto del Senado reemplazó la palabra podrá por deberá. Entonces, la indicación lo que dice, el texto que está aprobado dice asimismo para el efecto de la calificación de que se trata esta ley, deberá. Y lo que propone la indicación es suprimir lo que viene. Atenderse a nivel de integración y apoyo familiar del condenado si lo tuviere. Ese es el sentido. Lo que pasa es que hay que mirar el texto que aprobó el Senado, que cambia podrá por deberá. Entonces, ahí se entiende la indicación. Ministro, continúe con... Claro, lo que pasa es que tiene que ordenar. A ver, perdón, que ahí me perdí, digamos. Presidente, si me permite. Nosotros entendemos que lo que se está excluyendo es la frase podrá atenderse al nivel de integración y apoyo familiar del condenado si lo tuviere. ¿No? Por lo tanto, podrá atenderse al nivel de adaptación social demostrado en uso de beneficios intrapenitenciarios. No hay un cambio por el deberá, presidente, hasta donde yo entiendo. La indicación simplemente suprime esta consideración. Y yo entiendo que lo hacían pensando, por ejemplo, qué pasa con un migrante que a lo mejor no tiene familiares. Bueno, eso no es excluyente a que le den el beneficio. Lo que puede en algunos casos ser, por ejemplo, si hay una persona que tiene alguna limitación por razones de salud y que necesita de un apoyo social, en ese caso hay que ver si lo tiene, porque si no lo tiene puede verse perjudicada esta persona si entra al medio libre de esa forma. Puede ser conveniente no hacerlo. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando se hizo el indulto con motivo de la pandemia, que hubo algunas personas que no tomaron el indulto, a pesar de que fueron beneficiadas, porque necesitaban una atención que no se la podían brindar afuera y por lo tanto prefirieron seguir con la atención que le daba
el recinto carcelario. Parece extraño, pero 3, 4, 5 personas así lo hicieron por esta razón. Entonces, aquí la indicación que nosotros entendemos se ha presentado es para eliminar esta consideración. Y nosotros creemos que no es bueno, porque este factor es el que se va midiendo con las salidas con las salidas que se dan durante el periodo de cumplimiento de la pena como beneficio extrapenitenciario, y ese factor de integración social, de integración familiar, es un elemento que ayuda a ver si las personas tienen redes y esas redes colaboran al proceso de reinserción. Y por lo tanto, podrá atenderse, nos parece algo razonable, porque es facultativo para la comisión, no es obligatorio precisamente, y por eso no se ve sentido de su eliminación. Ministro, lo que pasa es que en el proyecto original que aprobó el Senado, en el inciso 3, artículo 7, se reemplazó la palabra podrá por deberá. Entonces, ahí tiene mucho sentido la indicación, porque yo comparto, o sea, si esto se mantuviera facultativo al momento de otorgar el beneficio, está bien, yo no aprobaría la indicación, pero al colocarlo como una forma obligatoria, o sea, claramente esto puede ser un problema. O sea, hay mucha gente que efectivamente cuando entra a la cárcel pierde sus redes familiares, pero puede haber hecho buen comportamiento, puede reinsertarse en la sociedad, y yo soy de los que creo que no puede ser un requisito obligatorio, como está planteado con el texto que ya aprobó el Senado, motivo para si puede tener o no una rebaja de condena. Porque claramente significaría que una cantidad importante, no sé si una cantidad importante, pero buena parte de la población penal que podría obtener rebaja de condena, al no tener una red familiar, no podría obtenerla. Entonces, claro, la solución, por lo menos a mi juicio, sería que quedara el texto vigente tal cual está. Senadora Bensperger. Sí, yo tengo una duda respecto de el podrá y el deberá, porque, vuelvo a decir, estamos en el artículo 7, que son criterios de evaluación obligatorios. Entonces, lo que yo entiendo con el deberá, ¿no es cierto?, es que debe evaluarse el nivel de integración y apoyo familiar del condenado. No es que, en definitiva, eso, si tiene o no tiene, va a quedar como parte de la evaluación. No lleva a una conclusión forzada. Vuelvo a decir, estamos en criterios de evaluación obligatoria. Por lo tanto, no podría decir podrá, porque pasaría a ser facultativo. Debe decir deberá. Y lo único que tiene que hacer quienes evalúan, ¿no es cierto?, es precisamente eso, calificar o evaluar. No significa que esto va a terminar o va a concluir con algo favorable o necesariamente negativo, sino que se va a evaluar. Pero, vuelvo a decir, si estamos en el 7, criterio de evaluación obligatorio, llevando atrás que rechazamos la otra obligación, la otra indicación, porque decía entre otros y los volvía facultativo, yo estoy por mantenerlo como está, o sea, deberá atenderse al nivel de integración y apoyo familiar del condenado, es decir, como un criterio obligatorio, lo que no significa asegurar una conclusión definitiva, presidente. Gracias. Ministro. Presidente. Sí, yo comparto la interpretación que le da la senadora Bensperger, y si esa es, no tendría inconveniente de entender que se deberá, porque solamente se hace en caso que lo tenga. Y ese es el punto que nosotros queremos salvar, porque puede que no lo tenga. Repito, un inmigrante puede que no tenga a alguien, pero puede que esté en condiciones de integrarse, y eso es lo que tendrá que revisar la comisión, ¿no? Y en ese sentido, el podrá por deberá no afecta el sentido fundamental en la medida que se mantenga él si lo tuviera. De manera que en ese sentido nosotros somos partidarios de mantener el texto tal cual, no eliminar esta frase al nivel de integración, apoyo familiar de condenado si lo tuviera, ¿no? Dejarla, y podrá establecerse, pues como dice la senadora, y así se puede leer, que son condiciones obligatorias. El deberá, a mí al final no me molesta si es que está, si lo tuviera incorporado. Si quiere contar, si después le pedimos a la Secretaría en la historia de la ley que este fue el sentido de la modificación, que en el fondo este es un requisito que se evalúa respecto a aquellos condenados que tengan esta red de apoyo familiar, ¿sí? Que efectivamente la tengan en realidad, que no sea
una revisión meramente nominal de si tiene o no tiene familia. Gracias, presidente. El señor presidente somete a votación la indicación número 4. Senadora señora Ebensperger. En contra. El senador señor Durresti. En contra. Senador señor Galilea. Presidente. En contra. Presidente, resultado de la votación, 4 votos por el rechazo. Señor presidente, a continuación figura la indicación número 5, también de los senadores señor Rincón y señor Buenchumilla. Proponen consultar una modificación nueva en el artículo 7. En este caso, incorporar un inciso final nuevo del siguiente tenor. Para efectuar la calificación deberá atenderse también a aquellos factores y conductas que en el historial de vida penitenciaria aparezcan contrarios o contraproducentes con la reintegración. Tanto los factores favorecedores como los contrarios deberán ser evaluados y ponderados en conjunto, fundándose razonadamente la preeminencia de uno u otros en la concesión o denegación del beneficio. Ofrezco la palabra sobre este punto. Ministro. Sí, presidente. Creemos que no es necesaria esta indicación que se propone, por cuanto el espíritu y fundamentos no permiten lograr mejorar la claridad de la norma que se busca perfeccionar, ¿no? Y tampoco ayuda a la delimitación de criterios que se deben tener para poder otorgar esta rebaja. Además, de hecho, hoy día Gendarmería elabora una ficha de antecedentes de comportamiento de las personas privadas de libertad que entrega la información que se procura en lo fundamental para este artículo 7, ¿no? Ahí se puede encontrar la individualización de la persona, sus antecedentes judiciales, el informe del Consejo Técnico respecto a los beneficios intrapenitenciarios que se pueden haber otorgado, la calificación de conductas y faltas, el informe del Tribunal de Conducta, antecedentes de estudio, antecedentes de rehabilitación de carácter laboral, informe del Consejo Técnico, en fin, ¿para qué sigo enumerando? Todo esto viene con los debidos certificados y eso ya se incorpora de alguna forma en el artículo 13 con la indicación que hemos incorporado. De manera que tengo la impresión de que aquí hay quizás una falta de desconocimiento que uno tiene sobre la forma como opera esta rebaja. La verdad es que hay bastante oficio y antecedentes y parece que en este caso nos estamos ayudando a facilitar la tarea de la comisión con los antecedentes que tiene, que incorporan esta ficha que elabora respecto de cada persona Gendarmería en sus organismos técnicos, es suficiente para los efectos de lo que se busca. No agrega, por lo tanto, este historial de la vida penitenciaria porque hay una ficha que está incorporada dentro de los antecedentes que tiene a la vista la Comisión Evaluadora que elabora de forma permanente Gendarmería. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Ofrezco la palabra. Ministro, una consulta solamente para la historia de la ley, dado que estamos en el artículo 7, que son los criterios de evaluación obligatorios. Pareciera ser que el artículo 7 está construido solamente respecto de la conducta, como lo dice el encabezado, sobresaliente del condenado. No hace referencia al eventual, entre comillas, mal comportamiento. Eso automáticamente lo dejaría fuera de los beneficios. Porque claro, aquí lo que propone esta indicación es, en el fondo, revisar con la, entre comillas, la historia de vida penitenciaria completa de un condenado. Porque todos los criterios que hemos discutido, más las indicaciones que se presentaron, responden al buen comportamiento que tuvo un condenado mientras estuvo privado de libertad, el estudio, si trabajó, si se rehabilitó o no, su participación, la responsabilidad, entre otras cosas. Esto es básicamente para la historia y la ley, ¿no? Que quede la constancia. Y yo, si le parece, está con nosotros Marcela Corbalán, que es la jefa del Departamento de Reinserción de Adultos y que tiene larga experiencia
en esta materia que quizás pueda ayudar a contar con más detalle cómo opera efectivamente estos antecedentes a los que hemos referido esta ficha y cómo se evalúa este artículo 7º por las comisiones evaluadoras, si le parece, presidente. Doña Marcela. Gracias, presidente. Contestando a su pregunta, los requisitos, hay que ir en la ley los requisitos para postular a la comisión y los requisitos después para la rebaja de condena. Para postular a la comisión, es decir, para que esta comisión, formada tanto por miembros del Poder Judicial como de la Administración, vean el expediente de este condenado, hay que tener simplemente 1 año privado de libertad en calidad de condenado y los últimos 3 bimestres con buena o muy buena conducta. Pero a la comisión llegan todas las personas privadas de libertad que cumplen estos requisitos y lo que se observa o lo que se califica es todo el comportamiento del año anterior. Es decir, llegan personas que tienen buena conducta o que tienen mala conducta. Y la calificación que hace la comisión es de comportamiento. Por tanto, la comisión puede calificar un comportamiento como sobresaliente si estima que cumple estos requisitos obligatorios, es decir, tiene estudio, tiene trabajo, tiene rehabilitación y tiene buena conducta. La conducta, a propósito, como lo decía el ministro, a propósito de las modificaciones de la ley de libertad condicional, el nuevo reglamento establece que la conducta ya no es la ausencia de faltas o solamente ir a estudiar y trabajar. En la conducta incorporamos además un factor de reinserción social. Los avances en reinserción están reflejados en la conducta. Entonces puede ser que si una persona de faltas, no fue al trabajo o no fue a la escuela, o no ha tenido un buen proceso de reinserción, esa persona la comisión la va a conocer, va a tener el expediente. Presidente, físicamente son carpetas las que se arman por cada persona privada de libertad que tiene que ser calificado y la comisión muchas veces califica como no sobresaliente. También la comisión puede excluir también si caen las causales de exclusión que la misma ley prevé. Entonces, no necesariamente estamos hablando acá de calificación de personas que tienen muy buena conducta. No sé, presidente, si me expliqué o si se contesta su pregunta. Gracias. Sí, no se la contesta. Secretario, como no hay más palabras pedidas, tomamos la votación. Gracias, presidente. Señor presidente, somete a votación la indicación número 5. Senadora señora Bensperger. En contra. Senador señor Durresti. En contra. Senador señor Galilea. Presidente, si bien cuenta con mi simpatía el criterio, yo creo que está mal ubicada esta indicación, porque eso efectivamente lo aborda el inciso final del artículo 13, que tiene indicaciones de los propios senadores Buenchumilla y Rincón y tiene además una indicación del Ejecutivo. Es ahí donde debe estar situado esta temática y no en el artículo 7 donde está. Por lo tanto, voto en contra. Señor presidente. En contra. Señor presidente, resultado de la votación, 4 votos por el rechazo. Rechazada. Vamos a la número 6. Señor presidente, a continuación, sus señorías encontrarán en la página 4 del comparado la indicación número 6 de su excelencia el presidente de la República. Propone suprimir el numeral 2 aprobado en general por el Senado. El numeral 2, aprobado en general por el Senado, reemplaza en el inciso 3º del artículo 10 la letra C por la siguiente. C, un abogado nombrado por el Ministerio Público a través de la respectiva Fiscalía Regional. Ministro. Presidente, cuando se discutió esta norma en la Cámara de Diputados, si bien no era un poco el sentido del proyecto el entrar a revisar
comisión que hace la evaluación de cada una de las personas que postula la rebaja, igual se entró, y particularmente en esta letra C del artículo 10 que señala cómo se compone este órgano calificador. Y se estimó en ese minuto que no era pertinente un abogado nombrado por el Ministerio de Justicia a través de la respectiva secretaria regional ministerial. Esa composición no le pareció bien a la Cámara y propuso en su reemplazo la norma que viene, que es un abogado designado por el Ministerio Público a través de la respectiva Fiscalía Regional. Ahora, esta materia para nosotros es una materia compleja, ya que no pareciera, y así lo han dicho algunos profesores, como el profesor Héctor Hernández, que sea razonable que en una comisión que evalúe la rebaja de condena esté presente en la comisión que hace esto alguien de la Fiscalía Regional, que ha estado instando como Ministerio Público por la condena de esta persona y no va a estar después favoreciendo su rebaja. Pareciera contradictorio con el rol de persecutor público que tiene el fiscal. Y por lo tanto no pareciera razonable mantenerlo, sino que buscar un abogado imparcial y ajeno al proceso que dio lugar a la condena. De ahí que nosotros, como primera medida, estamos planteando la idea de eliminar esta sugerencia que hizo, esta modificación que hizo la Cámara de Diputados y volver a la norma tal cual estaba en su texto original. Sin embargo, presidente, y aprovecho de referirme, hay otras indicaciones más adelante, a continuación, que se refieren también a esta materia. Lo hace, por ejemplo, la indicación del senador Bianchi, que busca la presencia de un abogado o abogada especialista en derecho penal. Las vamos a declarar inadmisibles, ministro. Las 7, 8 y 9 van a ser inadmisibles. Perfecto, entonces yo no me extiendo sobre ella. Si es suficiente como explicación respecto de esta, nosotros preferimos que vuelva un abogado. Yo quiero solamente dar un antecedente adicional. Las personas que trabajan en estos órganos calificadores trabajan 15 a 20 días según la cantidad de postulantes, porque son cientos y en algunos casos miles. Y por lo tanto, tener profesionales altamente especializados, dedicados a esto, no van a existir. Y va a haber que pagarles o va a haber que hacer una situación que no es viable. Por eso, el camino que hoy día existe no pareciera levantar dificultades y problemas. Ha sido la experiencia hace 20 años de la aplicación de esta norma y por lo tanto no vemos razón para modificarla. Gracias, presidente. Gracias. Tomemos la votación de la indicación número 6. Gracias, presidente. El señor presidente somete a votación la indicación número 6 de su excelencia el presidente de la República. Senadora señora Ensperger. A favor. Senador señor Durresti. Senador señor Galilea. A favor. Presidente. A favor. Sí, quiero revisar mi... Me da un minuto, secretario. Aunque se trate de Urresti. Con mayor razón. No, eso es casi un milagro, po. No podemos estar ausentes a esa posibilidad. Perdón. A favor. Muchas gracias, senador. Tiene que estar en la nueva Constitución. A favor, entonces. Señor presidente, el resultado de la votación, 4 votos por la afirmativa para la indicación número 6. Le voy a pedir al secretario que lea las indicaciones 7, 8 y 9 de los senadores Bianchi, la senadora Rincón, Conchumilla y Aravena, solamente para la constancia, pero las voy a declarar inadmisibles por ser atribuciones exclusivas del Ejecutivo. Señor presidente, a continuación en la misma página 4 figuran, como usted ha señalado, las indicaciones número 7, 8 y 9. La indicación número 7 es del senador señor Bianchi y propone sustituir el numeral 2 por el siguiente. 2. Reemplázase en el inciso tercero del artículo 10 la letra C por la siguiente.
C, un abogado o abogada especialista en derecho penal, derecho penitenciario y o criminología por designación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a través de la respectiva Secretaría Regional Ministerial. Enseguida, señor presidente, la indicación número 8 incide en la letra C, que propone el numeral 2, y es de los senadores señora Rincón y señor Buenchumilla, y propone sustituirla por la siguiente: C, un abogado nombrado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de una lista de abogados externos especialistas en derechos humanos que deberá formarse al efecto en cada región, previo concurso público. Finalmente, señor presidente, la indicación número 9 de la senadora señora Aravena propone reemplazar esta letra C por la siguiente: C, un abogado de al menos 10 años de ejercicio profesional y de connotada trayectoria laboral nombrado por el Ministerio Público a través de la respectiva Fiscalía Regional. Esas están declaradas inadmisibles. Se han declarado inadmisibles entonces por el señor presidente. Es que la indicación de era un problema de formulación, está mal hecha. Entonces, estoy preguntando a la Secretaría si la declaramos inadmisible o la estamos en contra. Señor presidente, tal como está presentada esta indicación, en realidad, y como usted señala, adolece de un problema de formulación que la hace insostenible en realidad. Y esto ocurre, señor presidente, porque la indicación número 10, que es de los senadores señor Rincón y señor Buenchumilla, propone consultar una modificación nueva en el artículo 10 que consiste en reemplazar en el inciso tercero la letra D por la siguiente: de 2 peritos, uno psicólogo y otro asistente social, nombrados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de una lista de abogados externos. O sea, hay una situación que es inconsistente. Ya. Rechazada 4-0. Perdón, la va a leer el secretario, pero esta también la vamos a declarar inadmisible por tratarse de atribuciones propias del Ejecutivo. Señor presidente, la indicación número 11 figura en la página 6 del comparado, es de los senadores señora Rincón y señor Buenchumilla y propone consultar la siguiente modificación nueva en el artículo 10. Agrega un inciso cuarto nuevo del siguiente tenor: los profesionales a los que se refieren las letras C y D elaborarán un informe que dé cuenta de los indicadores objetivos, favorables y desfavorables que, en cada caso y desde sus respectivas especialidades, aconsejan el otorgamiento o denegación del beneficio. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos regulará los ítems, variables y metodología mínimas que han de cumplirse en su elaboración. Tales informes y los antecedentes objetivos que les sirven de base deberán constar por escrito y ser puestos a disposición de todos los miembros de la Comisión con suficiente antelación. Esta declarada inadmisible porque impone una obligación al Ejecutivo y esto es atribución exclusiva del presidente. Vamos a la número 12. Señor presidente, la indicación número 12 figura en la página 7 del comparado. Es de los senadores señora Rincón y señor Buenchumilla. Propone consultar la siguiente modificación nueva en el artículo 13, sustituyendo el inciso segundo por el siguiente: a fin de efectuar la calificación necesaria, la comisión deberá examinar el libro de vida de cada condenado, las calificaciones efectuadas por el Tribunal de Conducta de cada establecimiento, los informes elaborados por los miembros del tribunal referidos en el inciso cuarto del artículo 10 y la pericia psiquiátrica dispuesta en la letra C del inciso segundo del artículo séptimo. Dispondrá además entrevistas personales con los condenados. Propongo que la rechacemos porque se rechazó la letra C del inciso segundo del artículo séptimo. ¿Rechazado 4-0? 4-0 rechazado. Vamos a la 13. Señor presidente, en esa misma página 7 figura la indicación número 13 de Su Excelencia el Presidente de la República, que incide en el numeral 3 del proyecto de ley. El numeral 3 del proyecto de ley, señor presidente, está en la página 8, es que no, por un asunto de ordenamiento, el comparado no aparece ahí en la página 7, pero el numeral 3 aprobado en general por el Senado está en la página 8. Entonces, esta indicación 13 sustituye el inciso final del artículo 13 por el siguiente: asimismo, la Comisión deberá tener en consideración informes sociales y psicológicos relativos a las personas condenadas, elaborados previamente para la postulación a algún beneficio intrapenitenciario o la libertad condicional y, en el caso de no contar con ellos, informes elaborados especialmente para los fines de la presente ley. Para estos efectos, dichos informes serán elaborados por profesionales que se desempeñen en Gendarmería de Chile. Ministro.
Sí, presidente. Esta indicación corrige algo que nos parecía débil en la actual formulación que tiene el proyecto, que tiene la ley, en el sentido de que la comisión, dice el actual texto, podrá tener en consideración estos informes. Y resulta que si existen o si son necesarios, la comisión deberá tenerlo. Y esto es un hecho bastante radical en la situación actual y en la que debe haber, porque de lo que se trata es precisamente de tener a la vista todos los antecedentes psicológicos, sociales, que permitan realmente ver la capacidad de reinserción de las personas, porque eso es parte de lo que estamos otorgando, es un beneficio cuya justificación es incentivar la buena conducta, el estudio, el trabajo para la reinserción, pero ese elemento hay que evaluarlo también en sí mismo, y por eso este artículo 13 lo que busca es, dentro del contexto que está redactado todo el artículo, es precisamente asegurar que las personas que están en este proceso de calificación tengan estos antecedentes, estos informes a la vista, pero la comisión no solo puede tenerlos a la vista, sino que a nuestro juicio la comisión deberá tenerlos a la vista para poder postular los que ya existan, porque se pidieron beneficios intrapenitenciarios o la libertad condicional, o lo que estime necesario para que el órgano calificador pueda mejor resolver. Y estos son muy importantes para los efectos de la definición y deberán ser hechos por los propios profesionales de gendarmería que están ampliamente calificados para esto. Yo no sé si han tenido acceso, ahora que han surgido varios debates sobre estos informes. Los informes son hechos en forma individual respecto de cada una de las personas que postulan a un beneficio o a la libertad condicional y son de bastante calidad profesional. Se ha ido mejorando ese esfuerzo y por lo tanto nosotros creemos que este es el camino suficiente. Por lo tanto, estamos exigiendo que estos informes estén a la vista o se encarguen cuando existen, que se encarguen cuando no existen o que estén a la vista cuando existen, sobre cuya base va a poder mejor resolver el órgano calificador. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Ofrezco la palabra. Doña Luz. Sí, presidente, a mí hay una frase que me suena raro. Dice, asimismo, la comisión deberá tener en consideración informes sociales y psicológicos relativos a las personas condenadas elaborados previamente para la postulación de algún beneficio intrapenitenciario o la libertad condicional. Y en caso de no contar con ello, ya me lo entendí solita, estoy de acuerdo, gracias. Se autoexplicó. Ya. Está bien, no, más que rectificación fue autoexplicación. Ya, tomemos la votación, secretario, si no hay más palabras pedidas. Señor presidente, somete a votación la indicación número 13 de su excelencia el presidente de la República. Senadora señora Bensperger. A favor. Senador señor Durresti. A favor. Senador señor Galilea. Presidente, con su permiso queríamos preguntarle al Ejecutivo si no le parece mejor redacción, después de la expresión o la libertad condicional, poner punto seguido y ahí seguir. En caso de no contar con ellos, informes elaborados especialmente, no, tampoco que... Pero tampoco queda perfecto. Pues sería
Presidente. Ministro. Sí, yo creo que si se quiere cambiar la redacción, hay que cambiar la redacción de esa frase entera. Se podría terminar en libertad condicional, punto, y agregar, en caso de no contar con ello, deberá solicitar informes elaborados especialmente para los fines de la presente ley. En caso de no contar con ellos, deberá solicitar, porque aquí deberá tener a la vista esos informes, y en caso de no contar con ellos, deberá solicitar informes elaborados especialmente para los fines de la presente ley. A mí me parece esa mejor redacción, presidente. ¿Con punto seguido? Sí, con punto seguido. ¿Con punto seguido? Sí. Y reformular la frase con el deberá que dice el ministro. Deberá solicitar los informes para los fines de la presente ley. El secretario le va a hacer una lectura y también hay otra corrección gramatical que hacer. Es decir, los que serán elaborados por el presidente, y se podría agregar en la misma frase los que deberán ser elaborados por profesionales que se desempeñan en Gendarmería de Chile. Hace dos en una. Podemos encargar a la Secretaría que lo redacte, si la idea es clara. Señor presidente, la Secretaría entiende que la norma quedaría con la siguiente redacción. Asimismo, la Comisión deberá tener en consideración informes sociales y psicológicos relativos a las personas condenadas, elaborados previamente para la postulación a algún beneficio intrapenitenciario o la libertad condicional. En el caso, punto seguido. En el caso de no contar con ellos, deberá solicitar informes elaborados especialmente para los fines de la presente ley, los que deberán ser elaborados por profesionales que se desempeñen en Gendarmería de Chile. Solo corregir. Claro que elaborados. Claro, hay dos elaborados. Podemos cambiar el Autoricemos a la Secretaría para... Por revisado, por realizado, ¿sí? Autorizamos a la Secretaría que pueda hacer la corrección de la adecuación. Por realizado. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Entonces, con el Ministerio se... ¿unánime? 4-0 aprobado, entonces. La número 14. Sí, el secretario le va a dar lectura, pero también es inadmisible porque implica gasto. Y además se refiere a la derecha de Sí. de acuerdo a la reacción de ella. Exactamente, que además fue rechazada. Entonces le damos lectura y se rechaza 4-0. O perdón, inadmisible. Gracias, presidente. La indicación 14 es de los senadores Ana Rincón y señor Buenchumilla. Propone reemplazar por el siguiente, el numeral 3. 3. Sustitúyese el inciso tercero del artículo 13 por el siguiente. Si el volumen de las solicitudes fuere elevado, la Comisión garantizará la elaboración de los informes psicosociales encomendando la práctica de parte de los informes psicológicos y sociales que la ley encarga a los miembros de la Comisión, a otras personas que figuren en la lista de profesionales externos conformada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de acuerdo con lo dispuesto en las letras C y D del inciso tercero del artículo 10. Si la complejidad del caso lo ameritare, deberá solicitar 1 o 2 informes adicionales a otros profesionales externos. Inadmisible. A la 15, vamos. Señor presidente, la indicación número 15 es de Su Excelencia el Presidente de la República. Propone intercalar un numeral 3 nuevo del siguiente tenor. Derógase el artículo 16. El artículo 16, señor presidente, figura en la columna de la izquierda y se refiere a los condenados en reclusión parcial en materia de reducción de condena. Ministro. Si le parece, el secretario va a informar sobre esta indicación. Subsecretario. Muchas gracias, presidenta. Aprovecho de saludarlo a usted por su intermedio a todos los miembros de la comisión. Presidente, acá hay una modificación de mayor envergadura, pero que obedece a una actualización respecto de la ley. Toda vez que este artículo 16, que se propone eliminar, permite la concesión de esta rebaja de condena para los que están cumpliendo una reclusión parcial, es decir, una pena sustitutiva que consiste en permanecer en su domicilio determinadas horas a la semana.
¿Cuál es el problema? Esto originalmente estaba contemplado en la ley cuando existía la anterior reclusión nocturna, antes de las reformas que surgieron en el año 2012, que cambió las penas alternativas por estas penas sustitutivas. Y ahí tenía lógica, quienes estaban cumpliendo la reclusión nocturna, porque uno de los objetivos que tenía esta ley era disminuir el hacinamiento. Se actualizó la nomenclatura, pasó a denominarse reclusión parcial, pero hoy carece de todo sentido premiar a quien por el mero hecho de cumplir la reclusión parcial se le acorta inmediatamente el tiempo. De hecho, este artículo 16 menciona en su inciso segundo que el comportamiento sobresaliente viene constituido por el cumplimiento cabal del régimen de ejecución. O sea, basta que cumplan las horas que tienen que estar adentro de su domicilio para que la ley lo premie a través de este comportamiento sobresaliente y le rebaje la pena. Y eso no tiene ningún sentido. Por otro lado, hay una serie de consecuencias prácticas que problematizan esto. Muchas veces Gendarmería no controla la reclusión parcial, puede que no tenga un monitoreo telemático, solamente es controlado por Carabineros. Entonces, de hecho, hay comisiones en la práctica que derechamente no califican o conceden este beneficio para las personas que están sujetas a reclusión parcial. En definitiva, presidente, no tiene sentido que hoy se premie a las personas que cumplen en este régimen, que no en establecimientos penitenciarios, y por lo tanto obedece una actualización. Es un número menor, en todo caso, dentro del universo de las personas que se ven beneficiadas con la rebaja de condena, quienes están sujetos en esta situación, pero entendemos que hoy en día carece de lógica premiarlos de esta manera, presidente. ¿La aprobamos 4-0 con la explicación del Ejecutivo? Aprobada unánime. Las indicaciones que vienen, la 16, 17 y 18, las podemos ver como un todo porque se refieren en fondo al catálogo de delitos. Presidente. Ministro. La 16 no es un cambio del catálogo de delitos, sino que es solamente un orden en la redacción y que nosotros consideramos muy positiva. Lo que está haciendo es que la ubicación de la frase perpetrados en contra de una víctima menor de edad, que en el texto aprobado en el primer trámite está al final del catálogo, se confunde y el profesor Héctor Hernández sugirió modificarlo. Y nosotros por eso valoramos la indicación del senador Latorre, que lo antepone y le da el sentido general, que todo ese catálogo se refiere a personas, a delitos perpetrados en contra de una víctima menor de edad. Las otras son cambios en el catálogo que son distintos, pero eso en este caso no cambia el catálogo, solo el orden de a quién se refiere, con el propósito de que la interpretación sea correcta. Si va al principio, es evidente que se refiere al catálogo completo. Si va al final, se puede confundir la interpretación y pensar que es solamente referido el último delito a esa materia. En ese sentido, esta me parece que es distinta a las otras que sí tienen cambios en el catálogo. Tiene razón, ministro. Le damos la indicación número 16 del senador Latorre, secretario. Gracias, presidente. Señor presidente, la indicación número 16 del senador Saúl Latorre propone reemplazar el numeral 4 aprobado en general por el Senado por el siguiente. 4. Sustitúyese en el literal E del artículo 17 la frase a menos que en la sentencia condenatoria se hubiera aplicado a su respecto alguna de las circunstancias atenuantes previstas en los artículos 72 y 73 del Código Penal, por el siguiente texto: o alguno de los delitos perpetrados en contra de una víctima menor de edad, sancionados en los artículos 141, inciso final, y 142, inciso final, ambos en relación con la violación. Los artículos 150b y 150e, ambos en relación con los artículos 361, 362 y 365 bis. Los artículos 361, 362, 363, 365 bis, 366, 366 bis, 366 quater, 366 quinquies, 367, 367 ter y 374 bis. El artículo 411 quater en relación con la explotación sexual y el artículo 433 número 1 en relación con la violación, a menos que en la sentencia condenatoria se hubiera aplicado a su respecto la circunstancia atenuante prevista en el artículo 73 del Código Penal.
¿Le parece a la comisión que la aprobemos unánime con la explicación del ministro? Sí. Entonces, aprobado 4-0. Después viene la número 17 de la senadora Aravena. No, es que eso también es 390 TER. 390, 391. 4. Acá está mirando. Lo que pasa es que la indicación de la senadora Aravena, todos los que son relativos al homicidio que están calificados con presidio perpetuo, eso ya está excluido, porque lo excluye la letra D. El problema sería la que sigue, que serían el 3, porque el 390, 390 bis, 390 ter, se refieren al homicidio. El 391 sigue siendo homicidio, entonces todo eso tienen presidio de perpetuo calificado, de simple calificado. Presidente. Sí. Ministro. Sí, efectivamente hay algunas normas que propone la senadora Aravena que están incorporadas porque si la pena es de residuo perpetuo, están de suyo excluidos de la rebaja. Pero también agrega otras que no tienen que ver con la idea matriz del proyecto. Y por eso nosotros sugerimos rechazar esta indicación. La idea matriz del proyecto son crímenes de carácter sexual cometidos contra menores de edad. Aquí se están incorporando distintos tipos de delitos, muy graves, en fin, pero que no dicen relación con la idea matriz del proyecto. Hay algunos, como usted ya bien lo dijo, que tienen ya la pena de presidio perpetuo y por lo tanto están incorporados, como el del femicidio, el parricidio, el homicidio calificado, etcétera. No es necesario incluirlo. Y los otros que se quieren incluir, el homicidio simple, el infanticidio, la castración, la mutilación, no dicen relación con el objeto de abuso sexual o delitos de carácter sexual cometidos en contra de menores de 18 años. Por eso nosotros somos partidarios de rechazar esta indicación, presidente. Gracias. Lo rechazamos con... sigue siendo presente que el 403 bis se refiere al maltrato de menores de edad, porque tampoco guarda relación con la idea matriz del proyecto. Así que, sexual. Sí, está fuera de la idea matriz. ¿Rechazamos el número 17? ¿Sí? ¿Unánime, 4-0? Sí. Señor presidente, muchas gracias, presidente. Presidente, lo que pasa es que la norma vigente, que es la que se está sustituyendo, dice, letra E, el condenado hubiere cometido algún delito al que la ley asigna como pena máxima el presidio perpetuo, a menos que en la sentencia condenatoria se hubiera aplicado a su respecto alguna de las circunstancias atenuantes previstas en los artículos 72 y 73 del Código Penal. Entonces, ¿qué ocurre? Que la norma propuesta en general por el Senado, ¿no? No agrega la alusión al Código Penal y lo que está haciendo la senadora Aravena es precisar que todas las normas que se están señalando son del Código Penal.
Es correcta la observación de la senadora Aravena, presidente, la indicación número 18, entiendo que es a la que se refiere el secretario, y efectivamente nos parece que eso perfecciona la norma en lo que se trata la indicación número 18, y compartimos su aprobación. O sea, siendo de precisión, la aprobamos unánime y la Secretaría hará la adecuación ahí está. Unánime esta porque es de precisión y la Secretaría, cuando haga la adecuación, usted la adecua. Ya. Después viene la número 19. Señor presidente, gracias. La indicación 19 es de los senadores señora Rincón y señor Huenchumilla. Propone consultar la siguiente modificación nueva en la letra E del artículo 17, agregando un párrafo final nuevo en ese literal, que es del siguiente tenor. La misma cláusula de exclusión se aplicará al condenado que hubiere perpetrado en contra de una víctima menor de edad alguno de los crímenes tipificados en los artículos 391 número 2, 394, 397 número 1, 396, 350, 351, 142 número 2, 150A, 150E número 2 con relación a los artículos 395, 396 o 397 número 1 y 411 cuáter en relación con trabajos o servicios forzados, servidumbre o esclavitud o prácticas análogas a esta, o extracción de órganos, a menos que la sentencia condenatoria se hubiera aplicado su respecto a la circunstancia atenuante prevista en el artículo 73 del Código Penal. Presidente. Ministro. Con la misma lógica que se excluyeron otros delitos incorporados en la indicación anterior que fue rechazada de la senadora Aravena, debería ocurrir aquí, porque se escapa de nuevo de la idea matriz de este proyecto, que busca impedir este beneficio para las personas privadas de libertad condenadas por haber cometido delitos sexuales en contra de menores de 18 años. Entonces, este cree inadmisible por estar fuera de la idea matriz del proyecto. Señor presidente, finalmente figura la indicación número 20, que es de su excelencia el presidente de la República, propone agregar un artículo transitorio nuevo del siguiente tenor. Artículo transitorio. Sin perjuicio de lo señalado en el numeral 3 del artículo único, el artículo 16 de la ley número 19.856 continuará vigente para la aplicación de los beneficios ahí señalados respecto de los condenados cuyo comportamiento fuere presentado a calificación a la Comisión de Beneficio de Reducción de Condena con anterioridad a la publicación de esta ley. Ministro. Esta es nada más que una norma aclaratoria de cuándo se otorgan estos beneficios, para fijar un punto, si ya cumplió con los antecedentes que fueron presentados a la comisión se regulará en ese minuto en el otorgamiento por los criterios anteriores a los de esta ley. Si no ha ocurrido esa presentación de los conjuntos antecedentes, entonces se someterá esa presentación a la nueva ley. Es una manera de fijar un punto de vigencia de la aplicación de estos beneficios, cuestión que siempre trae litigios abundantes de reclamos de cuándo entra y cuándo no entra a regir. Nos pareció que esta norma ayudaba a definir con precisión la fecha de vigencia y aplicación de las nuevas exigencias que se dan para otorgar la rebaja de condena en estos casos. Ministro, una pregunta práctica respecto de las fechas de presentación, porque yo entiendo el criterio y lo comparto que tiene que haber un día cero de partida de la nueva norma, pero me queda la duda respecto de cuándo se entienden las fechas de presentación. Probablemente sería más prudente colocar una fecha cierta, como entrará en vigencia 30 días después de la publicación de la ley. Porque no vaya a haber un tema de carácter administrativo que se discuta si es que se entregó o no a tiempo las carpetas, y eso puede generar los litigios que estaba señalando. Entonces,
No sé si pueden explicar más bien la operatividad de la presentación de los beneficios. Senadora Ginsberger. Sí, yo tengo otra duda. No sé si hay fechas preestablecidas también para hacer esta solicitud y presentar la solicitud, porque si no también podría hoy día, si es que no existen esas fechas y periodos establecidos en la ley, no sé, pues hoy día todos van a presentar la solicitud mucho antes que se publique la ley, ¿no? Creo que 2 veces al año. 2 veces al año, pero no sé si es hasta esa fecha o dentro de un periodo establecido. Si no, yo comparto con usted que a lo mejor debiera haber una fecha más cierta. Ministro. Presidente, le pido a su secretario que pueda explicar, si le parece. Subsecretario. Sí, presidente. Esta norma que estamos agregando por indicación busca evitar una eventual judicialización respecto del grupo de personas que, como vimos en los artículos anteriores, va a perder la posibilidad de eliminar la rebaja, que son los reclusos parciales, quienes están cumpliendo la pena de reclusión parcial, que es justamente lo que le otorgaba el artículo 16 y que la Comisión acaba de aprobar su derogación. ¿Qué sucede entonces? La Comisión de Rebaja de Condena por ley sesiona entre el 5 y el 25 de noviembre de cada año. Entonces, nos vamos a encontrar con personas que enviaron su postulación a través de Gendarmería a la Comisión de Rebaja entre el 5 y el 25 de noviembre y aún no llega aquí al Ministerio de Justicia, a través de las comisiones y de las seremías, esa aprobación de la comisión. Si no estuviese esta norma, entonces, el día de mañana, una vez publicada la ley, tendríamos acá en el Ministerio de Justicia que rechazar eso. Pero probablemente va a judicializarse el caso, entendiendo que la comisión sí lo aprobó. Por lo tanto, lo que está haciendo esta norma es decir que, como anteriormente a la publicación de la ley fue presentado a la comisión, insisto, una fecha determinada, del 5 al 25 de noviembre, estaría siendo concedido igualmente y, por lo tanto, lo que pediría es para el próximo año la concesión. Esto, insisto, con la finalidad de evitar judicializaciones y dar una regla clara, entonces, a las personas, y están las fechas determinadas desde el punto de vista que se presenta un día determinado el antecedente de cada postulante a la comisión. Por eso entendemos que no habría dos interpretativas, sino que precisamente lo que busca la indicación es solucionar este tipo de dudas. En la práctica no rige para los que ya presentaron carpeta para el año 2021. Si esto estuviera vigente, va a regir a los que presenten carpeta en noviembre del 2022. Esa es la interpretación. Doña Luz. Eso es. Sí, ¿solo se puede presentar esa carpeta entre el 5 y el 25 de noviembre o esa es la fecha en que, o sea, yo hoy día no podría presentar antes de la publicación de la ley para que me lo vean en noviembre del próximo año? Así es. Correcta la interpretación, senadora. Sí, una preclaridad absoluta. Votemos la indicación entonces. Le vamos a encargar a la Secretaría que deje la historia de estas precisiones que yo creo que no son menores, sobre todo lo que plantea Luz de las fechas de presentación, porque alguien podría perfectamente, claro, decir que manda la carpeta antes del 5. El señor presidente somete a votación la indicación número 20, senadora Soraya Ginsberger. Con las precisiones que se ha hecho por el ministro y acá en la comisión, a favor. Senador señor Durresti. En la misma línea, a favor con las precisiones que se han hecho para evitar malas interpretaciones. Senador Galilea. A favor. Presidente. A favor. Presidente, resultado de la votación, 4 votos por la afirmativa. Aprobado y despachado el proyecto. Sí, muy bien. Gracias, ministro. Habiendo cumplido el objeto de la sesión, se levanta.